se empezó a pensar en el hospital público, el hospital general, el hospital que iba a abrirse a la comunidad y que para formarlo se dio, primero, el viaje a Estados Unidos del ministro de Salud de ese momento, que compró todo el equipamiento del hospital, equipamiento que en algunos sectores del hospital todavía existe, o sea que se montó un hospital de primera calidad para la población que rodeaba este hospital. Este pasaje del hospital de los institutos al hospital, que fue el Policlínico Profesor Alejandro Posadas, fue en la década del 70. Se trajo a gente de muy buen nivel de Capital Federal y así fue como entraron ex residentes de los mejores servicios de medicina de la Capital Federal, y eso hacía que estuvieran permanentemente dentro del hospital, en contacto con el resto de los compañeros, y se creara una mística que por suerte algunas cosas de esa mística todavía perduran, que es gente joven con la camiseta del hospital, trabajando en el mismo hospital y desarrollándolo prácticamente desde cero. También era acompañada por los directivos vivían en el hospital. Claro, el director tenía una casa. Los dos chalets que hay en el fondo, uno es el chalet español y el otro es el chalet americano. El chalet americano era del director del hospital, el chalet colonial era del director asistente. Nuestros maestros fueron aquellos jóvenes de 30 años que cuando nosotros entramos tenían esa edad o un poquito más, y que nosotros los hemos visto jubilarse en los últimos años. Eran gente reconocida, no solo nacional, sino muchos de ellos internacionalmente. Y bueno, fue cuando nosotros entramos y empezamos a vivir y a bebernos de esta idea de atender a todos los pacientes que venían, tanto en la guardia, en la sala de internación, donde además estábamos nosotros. Hacíamos lo mejor que se podía, y no solo nosotros, los médicos que eran un poco más antiguos también, ¿no? Se hacía la mejor medicina que se podía hacer en ese momento. Y en ese sentido yo debo destacar que el hospital siempre tuvo entre sus insumos y sus elementos tanto equipos como medicación de alta complejidad que en muchos lugares privados no se podía realizar realmente, por los costos que significaba, ¿no? Acá se hacía medicina de alta calidad. El espíritu del hospital, desde que se transformó en un hospital general, por lo menos desde que entramos nosotros, de atender personas sin mirar a quién, dando lo mejor que cada uno podía, con los recursos que la época permitía, que con las oscilaciones de algunas faltas que hubo transitoriamente se mantuvo a lo largo de los años, persistió ese perfil de hospital público, destinado a la población en general, y sobre todo a las personas que no tenían recursos ni obra social, ¿no? Y eso creo que sigue siendo así ahora, y también ya en esa época era hospital de referencia, mandaban pacientes de otras provincias, del sur, del norte, a pacientes complejos que ellos no podían atender allá. Siempre fue un hospital nacional insertado en el ámbito provincial. También fue un hospital que generó un recurso humano o capital humano, como mejor decimos ahora. Muchos nos quedamos, pero los que se fueron a exportar la idea del hospital a otros lugares, ¿no?